¿Qué es una iglesia saludable? O bueno, antes que eso, ¿por qué importa esta pregunta? Esta pregunta importa porque vayamos a las Escrituras. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. La Reina Valera lo pone columna y baluarte. La columna y el baluarte son aquellas piezas de un edificio que mantienen el edificio en pie. Si un edificio ha de mantenerse en pie, obviamente debe ser saludable, debe de ser firme. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Si vamos al griego, nuestra palabra iglesia viene de la palabra eclesía del griego. Eclesía es una palabra compuesta que significa, compuesta ekaleo, que significa los llamados afuera o los convocados. Eclesía como tal ahora significa asamblea, junta, congregación, comunidad. Veamos eso. ¿Cómo es eso de iglesia? O más bien, cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué hacemos? Vayamos a Hechos 2, que van a 2:41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí vemos que se reunían para 4 cosas. La enseñanza de los apóstoles, que también significa una enseñanza fiel de la Biblia. A la comunión, esto es a compartir los unos con los otros, a tener vida los unos con los otros. Al partimiento del pan, esto es a la Santa Cena, que es un símbolo de la unidad en Cristo. Y a la oración. La oración es aquello que nos hace dependientes de Dios. Esto nos muestra que la iglesia se dedicaba a estas cuatro cosas. Dependiendo de Dios. ¿Cuán importante es eso? La comunión los unos con los otros. ¿Cómo puedo tener vida en Cristo si yo no estoy viviendo con otra persona? Haciendo vida cristiana con otra persona. Pero ¿qué tan a menudo era esto? En el versículo 46 podemos ver, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos que lo hacían a diario, no únicamente los domingos reunidos en la iglesia. Necesitamos vivir la vida cristiana en comunidad, los unos con los otros. Una iglesia saludable enseña la Biblia, tiene comunión los unos con los otros. Obviamente también tienen los sacramentos u ordenanzas, como lo es el partimiento del pan, y se dedica a la oración en dependencia a Dios. Pero la iglesia no es únicamente el sitio o la comunidad congregada. La comunidad congregada sale a vivir la vida también en sus vidas independientes. Veamos en Efesios 4. ¿Para qué? En Efesios 4:12 dice que Dios instituyó líderes con un propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia son los que salen a hacer ministerio, los que salen
a ser luz y sal, pero también son los miembros los que edifican el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo obra por medio de su congregación, de su iglesia, de su asamblea. Una iglesia saludable es aquella que tiene predicación bíblica, que pone en práctica esta predicación bíblica y que vive la vida cristiana en comunidad, juntos, que no sale a ser el cristiano de llanero solitario,